Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Buenas tardes, estimados televidentes, le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Agradecidos estamos al Señor por estar nuevamente con ustedes. Esperemos que hayan pasado bien esta fiesta, esta Navidad, que el Señor esté obrando y glorificándose. Y bueno, y estamos creyendo que lo estamos acercando cada vez más bien a la Navidad de cuando nació Jesús. Y a eso es lo que nosotros, también el Señor, a veces nosotros decimos cómo vamos a festejar, pero la festejamos igual. Nosotros como cristianos festejamos porque nosotros festejamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y bueno, y si nosotros vemos cómo nació nuestro Señor Jesús, también tenemos que comprender que a veces lo tenemos que acercar a esa Navidad. Y bueno, y así tenemos que festejar porque lo hacemos de corazón. Y el Señor mira el corazón de cada uno de ustedes. Así que desde aquí le bendecimos y le damos gracias al Señor por un año más de festejo de nuestro Señor Jesús. Y bueno, y estamos esperando también terminar el año en victoria, porque nosotros creemos que terminamos el año en victoria como juntamente con nuestros hermanos y bueno, y todos aquellos televidentes que nos están mirando, que de aquí lo bendecimos de todo corazón y que el Señor obre y se glorifique. Amén. Amén, que el Señor bendiga su vida. Bueno, le damos gracias a Dios por un día más, le damos gracias a Dios por todo lo que ha hecho este tiempo, este año, y que el Señor siga obrando, siga glorificándose. Hemos visto mucho testimonio en este tiempo y bueno, y esperemos que el próximo año que se acerca también podamos volver primeramente a reunirnos, que el Señor pueda obrar y pueda librar nuestra ciudad, nuestro país de todo este virus y que podamos volver a estar en su casa para alabar y glorificar su nombre. Sabemos, como decimos siempre, nos sujetamos primeramente a Dios, pero también tenemos que sujetarnos a las autoridades. Por eso no estamos haciendo reuniones, pero sí recibimos oraciones, pedidos de oración, o si usted tiene una necesidad que dice necesito que oren por mí, que usted se pueda acercar a nuestra casa, ahí abajo de la pantalla aparece la dirección de la iglesia, nosotros vivimos ahí mismo, que usted pueda ir, tomarse un tiempito y decir vengo porque necesito realmente, porque estamos viendo que en este tiempo hay muchas personas que necesitan. Hay personas que vienen a nuestra casa a darle gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en este tiempo. Amén. Y es una bendición saber que a pesar de todas las pruebas, de las luchas, uno le da gracias a Dios. Y también tenemos una vez a la semana, también hacemos oración. Aquellos hermanos que se quieren acercar para orar, son poquitos los hermanos que están viniendo a orar, pero es bueno, porque entonces oramos una vez a la semana y esa semana nos fortalecemos. Amén. Porque a veces hay personas que no tienen tiempo para orar o no tienen
o no buscan bien del Señor, pero bueno, que nos podemos juntar. Hasta ahora nos estamos juntando 4 o 5 hermanos a orar, y bueno, y que pueda llegar y poder orar por esa necesidad. No se quede solo, no luche con las cosas que esté pasando, no diga voy a salir de esta, no. Si no tenemos al Señor es muy difícil que salgamos adelante, porque hay situaciones difíciles que vienen, hay cosas que nosotros tenemos que interceder. Hemos estado hablando con hermanos y hermanas también que les decimos que tienen que estar orando por sus hijos, que tienen que estar intercediendo por sus hijos para que sus hijos vengan al camino, para que sus hijos sean salvos. Y la manera es esa, buscar al Señor. Amén. No decir, no, estamos en la pandemia, me quedo quieto, no. Y no tenerle miedo a estas cosas, sino que buscar del Señor y llenarse, Señor, y pedir al Señor que lo cubra con su sangre preciosa, y donde usted se mueva, que el Señor vaya delante suyo y que el Señor lo guarde. Amén. Pero no tenemos que tener miedo y encerrarnos y no salir ni a la puerta, porque ese miedo del Señor no es de Dios. Por eso los animamos, amén. Amén. Sí, tener respeto a las cosas, respetar lo que dice el protocolo, y así estamos nosotros, nuestra congregación. Amado, bendecimos a toda nuestra congregación que nos mira, y a aquellos que no los miran también, que van a otro lugar. Saludamos a la familia Colmán también, que siempre los miran, y bueno, desde aquí que el Señor siga bendiciendo, y bueno, y que la paz reine también en su hogar. También a todos, a Julia, María Jesús, Vida. A toda la gente que nos miran, desde aquí le bendecimos y le damos gracias al Señor por aquellos que nos miran, y por aquellos mensajes que nos hacen también llegar, que nos están mirando, y bueno, que esa palabra fue de bendición, que van a seguir yendo a la iglesia, que van a seguir congregándose. No importa dónde se congregue, amado televidente, pero sabemos que cuando nosotros predicamos el Evangelio, lo hacemos para Dios, no lo hacemos para nosotros. Y entonces desde aquí le bendecimos y le damos gracias al Señor por nuestra congregación, y bueno, y por aquellos pastores también, que el Señor los siga bendiciendo de este Mercedes y de Uruguay, para que nosotros podamos luchar también, como decía la pastora, por esta pandemia. Pero hay palabra del Señor para que usted también sea bendecido y para que usted también comprenda. Y hay un video que ustedes también mírenlo atentamente, y que el Señor le va a bendecir, porque el Señor sabe todas las necesidades que nosotros tenemos y que ustedes tienen. Amén. Por eso le bendecimos desde aquí, y que usted también esté poniéndose esa mente nada más que en la palabra del Señor. Amén. Amén. También saludamos allí a la familia Castro, a Severino, a Cecilia, a sus hijos, y Rogelio también, su familia, que el Señor pueda obrar con poder, y que puedan estar en este tiempo tomándose ese tiempito para poder escuchar. Y dice aquí, yo tengo para compartir en Mateo 6:31, y que habla del afán, y dice, no afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Nosotros cuando venimos al camino venimos con estas necesidades, porque no quiere decir que nosotros venimos a la iglesia, venimos al Señor y no vamos a tener necesidad de comer, vestirnos, pero dice que nosotros tenemos que afanarnos, porque el Señor sabe de qué tenemos necesidad, y el Señor va a suplir todas las necesidades. Por eso dice, porque los gentiles buscan estas cosas. Entonces miramos la gente que no conoce a Dios, corre para un lado, para el otro, a ver cómo puedo hacer, a ver cómo puedo ganar más dinero, cómo puedo hacer más cosas, y sabe que la persona va teniendo desgaste, va empezando a tener desgaste, porque se afana, se preocupa, no duerme pensando cómo va a ser, cómo va a tener más dinero, y a veces nosotros hacemos estas cosas, trabajamos más horas, trabajamos más tiempo, y nos desgastamos, y también hacemos que vengan problemas a nuestro hogar, porque descuidamos el hogar, porque a veces no sabemos cómo utilizar bien el dinero, y se nos va
se nos va a veces y no lo disfrutamos. Entonces, por eso decía el Señor que Él sabe lo que nosotros tenemos necesidad de todas las cosas. Por eso dice que nosotros primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir añadidas. Nosotros tenemos que buscar al Señor y todas las cosas van a venir añadidas. Nosotros tenemos que llenarnos de Él, buscar cada día, orar, poder escuchar su palabra, poder estar en comunión con el Señor, dándole gracias por estar en su camino, dándole gracias por lo que el Señor ha hecho hasta ahora, porque el Señor ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros nos afanamos, cuando nosotros nos preocupamos por las cosas que tenemos que hacer en la tierra, nos olvidamos de lo que Dios hizo. Viene un problema, nos metemos en ese problema y nos olvidamos de lo que Dios hizo para atrás. Si Dios hizo algo cuando nosotros recién vinimos al camino, nos hizo un milagro en cualquier área, lo puede hacer otra vez de vuelta cuando nosotros tenemos un problema. Amén. Pero la gente, el enemigo cierra la mente. Entonces ¿qué pasa? Cierra la mente y nosotros nos metemos en el problema, y eso es lo que el enemigo quiere. Entonces nos olvidamos de que podíamos orar y pedirle a Dios que obrara en esa necesidad. Nos olvidamos que es Dios el que dice que Él sabe todas las cosas que nosotros necesitamos. Pero pasa, porque nos pasó a nosotros muchas veces. Ahora, gracias a Dios, que el Señor ha obrado, que el Señor nos ha fortalecido, nos ha mostrado, y estamos viendo las cosas como Dios quiere que las veamos. Pero en otro tiempo, cuando recién empezamos en el camino, pasaba que nosotros no entendíamos. Por eso le pedimos al Señor que obre en su mente, en su corazón, y que usted pueda entender lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Y como decía la pastora ahí, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir añadido, dice. Amado televidente, yo le quiero leer acá, ahí donde está leyendo la pastora también, en el 25, en el 6:25, dice: por tanto os digo, no afanéis por vuestras vidas, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es más la vida, dice, que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Amado televidente, el Señor nos dice que no lo afanemos de todas esas cosas. Cuando nosotros los afanamos y nosotros nos ponemos en esas cosas, el Señor no puede obrar en nuestras vidas. Pero sí, hermanos, por eso yo le voy a contar un testimonio. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios, yo hace 34 años que estoy en el ministerio y veo gente que está trabajando, que trabajó conmigo, que se jubilaron y nunca pudieron tener su casa propia, no pudo tener un auto, no pudo tener una moto, o gente que lo vemos ahora que está trabajando lo mismo que yo, y siempre está en la misma, nunca han adelantado. Pero como yo busqué el reino de Dios, primeramente, yo empecé a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ser justos, que nosotros tenemos que buscar la palabra del Señor y ser hacedores de la palabra del Señor, porque si usted no es hacedor, usted dice, sí, yo voy a empezar a ir a la iglesia, todo eso, pero si usted no hace la palabra del Señor, también el Señor no puede obrar. Entonces yo empecé a buscar la justicia de nuestro Señor Jesús, y ahí empezamos a prosperar y a ser bendecidos, para que nosotros, ustedes puedan ver. Amado, el Señor es el que obre y que se glorifique. Nosotros empezamos a entender lo que dice la palabra, y ahí hay cosas que nosotros tenemos que dejar, que gastamos, hacíamos, la plata era mal gastada, y ahí es donde nosotros empezamos a decir, esta plata está mal gastada, esto es para acá. ¿Por qué? Porque el Señor obra en nuestras vidas, y nosotros somos lo que tenemos que también ser hacedores de la palabra. Pero yo le quiero leer en Lucas 18:27, y mire lo que dice,
Él le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que entender, amados. Es imposible, es posible para Dios. Para el hombre es imposible. Nosotros lo fijamos en una enfermedad. Cuando hay una enfermedad, nosotros le creemos y le decimos, ¡ay, Señor, sana, sana, sana! Y lo metemos en ese y oramos y oramos y oramos, amado hermano. Y el Señor obra, el Señor se glorifica y también le da a cada uno de nosotros lo que nosotros necesitamos, porque estamos buscando en ese momento de Dios. Pero, amado hermano, mire lo que dice acá también. Dice, entonces Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido, le dice a nuestro Señor Jesús. Y él le dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermano o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Una de las cosas que quiere el Señor, que usted tenga la vida eterna, amado hermano. Pero no quiere decir que usted va a dejar su casa, así como decir, no, yo me voy y tal, y su mujer y todo eso. No, hermano, por el Evangelio, por ir a predicar el Evangelio. Hay cosas que el enemigo va a poner, que nosotros tenemos que entender. Cuando va a nuestra casa, nosotros vamos a la iglesia, el enemigo va a poner gente, va a venir su hijo, va a venir su madre, va a venir su padre, o va a venir alguien, su vecino, para que usted no vaya a la iglesia. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que dejar esa gente, decir, perdóneme, pero yo hoy tengo iglesia, yo me voy a ir a la iglesia, y ahí donde nosotros tenemos que dejar por el Evangelio, amado hermano. Si usted está mal económicamente, el Señor puede obrar. La gente habla, mire, yo le voy a decir una cosa, la gente habla de los pastores que reciben los diezmos, que reciben las ofrendas, y a veces nosotros decimos, me pasó a mí, amado, porque yo iba a la iglesia y me pasó, yo a veces decía, ¿cómo voy a dar este diezmo si a mí no me alcanza? Yo más vale pago la luz, y entonces eso me pasaba a mí, yo creo que le pasa a mucha gente, pero cuando yo comprendí la palabra del Señor y me dediqué a las cosas del Señor, yo dije, no, yo ahora voy a dar el diezmo, yo doy el diezmo acá porque yo sé que el Señor me va a proveer para las demás cosas. Y es milagro sobrenatural y empezó a proveer, yo empecé a salir, estaba adeudado hasta acá, amado, cuando yo llegué a la iglesia y empezó a proveer. Y el Señor empezó a bendecir y empezó a bendecir. Y bueno, yo gracias a Dios, no es por los diezmos, porque la plata sagrada, amado hermano, hay que saberla gastar, porque si usted da un diezmo para la iglesia, ese diezmo tiene que estar bien administrado por las cosas del Señor, y entonces no es por los diezmos que yo tengo hoy 2 autos, amado, no, es por mi trabajo y porque el Señor me enseñó a administrar y a poder comprar las cosas, amado, porque si dijera, hay 1000 personas en nuestra iglesia, pero no, la iglesia de nosotros es una iglesia chiquita, humilde, y bueno, pero el Señor obra y el Señor se glorifica también en nuestras vidas porque nosotros hacemos las cosas correctamente. Buscar primeramente el reino de Dios. Y así, cuando nosotros le creemos al Señor, el Señor obra. Amén. Nosotros, como decía él, nunca nos alcanzaba el dinero, pero cuando empezamos a entender las cosas de Dios, hoy le damos gracias a Dios porque trabajando mi esposo al mismo tiempo que trabaja, o sea, en el mismo horario, todo lo demás, y sin embargo Dios dio la oportunidad para que podamos tener, sí, un auto, ¿no? Y ese auto separarlo para servirle a Dios. Amén. Pero nosotros, gracias a Dios, no vivimos de la iglesia, vivimos del trabajo de mi esposo. Pero nosotros los animamos para que usted ponga a Dios en primer lugar y después va a ver las bendiciones. Porque dice la palabra, toda la palabra que usted lea, dice que el Señor se va a encargar de darnos todas las cosas. Pero nosotros tenemos que buscarlo y nosotros tenemos que decirle al Señor que obra nuestra vida, que saque toda esa mentalidad que traemos, todas esas cosas que traemos, como decía ahí, buscamos las cosas que buscan los gentiles.
Nosotros tenemos que empezar a buscar lo que Dios quiere que busquemos, buscarlo a Él. Por eso cuando venimos enfermos, venimos con fe y el Señor nos sana. No venimos y decimos, bueno, vamos a traer esta ofrenda para que nos sane. No. El Señor nos va a sanar por la fe. El Señor va a hacer la obra en nuestras vidas, va a restaurar nuestro matrimonio por la fe que yo puedo tener, de que Dios lo va a hacer. Por eso lo animamos. Y también trajimos este video para poder compartirlo con ustedes y que ustedes puedan escucharlo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Luis no sabía qué hacer con su vida. Llevaba ya varias semanas tratando de encontrar una salida a todos sus problemas. Todo lo que traía consigo lo agobiaba y no podía tener paz. Todo en su vida eran tormenta tras tormenta, y las tempestades no cesaban, y cuando parecía que el sol iba a salir una vez más para iluminarlo, el cielo se tornaba gris, y una vez más los fuertes vientos de la vida lo golpeaban. Esa tarde Luis decidió salir de su casa, cansado de tanto luchar consigo mismo. Caminó por largas horas hasta que llegó a una iglesia. Al principio dudó si entrar o seguir su camino, pero muy dentro de sí escuchó una voz que le decía que entrara. Al entrar, se sentó en la última fila, temeroso por no estar seguro si estaba en el lugar correcto, pero con la mirada llena de ilusión, esperando encontrar una palabra de aliento para su vida. Escuchaba atento lo que decía quien estaba al frente, hasta que a sus oídos llegaron las palabras que Dios le quería decir. ¿Saben? Dios le dio una orden a Jonás. Le dijo, mira, ve a Nínive y dile las palabras que te mando. Pero Jonás decidió no obedecer y se fue al lado contrario. Compró un boleto y se subió a una embarcación. Quería huir de la presencia de Dios en dirección contraria. Pero empezaron a venir las tormentas a su vida, ¿y saben por qué? Porque decidió hacer lo contrario a lo que Dios deseaba para él. Yo no sé por lo que estés pasando el día de hoy. Probablemente al igual que Jonás estás yendo en dirección contraria, pensando que haces lo correcto, pero déjame decirte algo. Cuando tú te alejas de Dios y decides no obedecerle, Dios no te va a castigar. Tampoco te va a obligar a hacer lo que tengas que hacer. Pero has huido de la protección y las bendiciones que Él te quiere dar. Detente un momento en tu vida y mira qué estás haciendo. ¿Estás haciendo como Jonás, huyendo de la presencia del Señor? Sabes, querido amigo, cuando tú te alejas de Dios, Dios no te castiga, sino tan solo dejas de estar debajo de esa sombra protectora. Hoy Dios te dice, regresa y haz lo que te he pedido. Jonás, después que estuvo en el vientre de la ballena, oró a Dios y le dijo que haría lo que le había pedido. Entonces entró en la protección de Dios y Dios lo salvó. Jonás cumplió lo que Dios le pidió y fue a Nínive, e hizo como nuestro Señor le había encomendado. Ahora te pregunto a ti. Aquel hombre al frente miró a Luis. ¿Te gustaría hoy decirle a Dios, Señor, ya no quiero seguir huyendo de ti? Quiero hacer tu voluntad y dejar de ir en dirección opuesta. ¿Estás dispuesto? Unas lágrimas cayeron de los ojos de Luis, pues toda su vida había estado yendo en dirección contraria a lo que Dios quiere que hagamos. Comprendió también que todos necesitamos a Dios en nuestra vida, como el ciervo necesita del agua, como las flores del sol, como los animales del campo necesitan de los verdes pastos. Así comprendió que su alma anhelaba y necesitaba la presencia del Señor. Porque podremos luchar y luchar tratando de resolver una dificultad, pero si hemos dejado a Dios de lado, todo es en vano.
Luis también comprendió que Dios no se había olvidado de él, aunque él sí se había olvidado de Dios, que Dios aún lo amaba, a pesar de su conducta. Así pasa con muchos de nosotros, que al igual que Jonás en la Biblia, vamos en dirección opuesta, luchando en vano salir adelante, dejando todo en las manos de nadie. Y Dios siempre esperando que nos volvamos a Él, deseando bendecirnos, y nosotros rechazamos ese maná de vida que Dios nos ofrece cada día. Es hora de cambiar, de detenernos en el camino y observar qué estamos haciendo. ¿Estamos yendo en dirección opuesta? Hazte esta pregunta y entonces sabrás qué tienes que hacer para recomponer tu vida al lado de Dios. Pidámosle a Dios que nos ayude a retomar el camino que nos lleve a su presencia. Señor, Padre amado, gracias por recordarme que me amas, a pesar de mi conducta, que soy especial para ti, a pesar de alejarme, Señor, que tienes un plan preparado para mí, aunque no sea merecedor de ello. Gracias porque sigo siendo valioso, aunque yo sienta que no valgo nada. Pido, Dios mío, me ayudes a retomar el camino, me enseñes que no hay nada mejor que estar en tu presencia, que me tomes de tu mano y juntos podamos avanzar hasta llegar a la meta. Gracias por rescatarme, Señor, y gracias por amarme tanto como nadie más lo ha hecho. Gracias, Señor. Amén. Como dice ahí, gracias, Señor, por rescatarnos y que el Señor pueda llevarnos de su mano, como decía ahí. Amén. Porque es donde nosotros no vamos a tropezar ni vamos a caer. Ahí es cuando el Señor empieza a obrar nuestras vidas. Cuando el Señor está con nosotros cada día. Tenemos que tener esa confianza de que el Señor siempre está con nosotros. Pero está en cada uno, como decía el hombre. Si nosotros hacemos como Jonás fue llamado para una cosa y él decidió hacer otra y le fue mal. Si nosotros venimos al camino, tenemos que dejar que el Señor sea el que lleve nuestro barco, que sea Él el capitán de nuestro barco para que todo nos vaya bien. Amén. Amén. Y recuerde, amado, lo imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Desde aquí le bendecimos y que sigan pasando felices fiestas y le decimos Maranata, que significa el Señor viene pronto. Anuncian Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Sí, pronto vendrá, qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco.